Por favor, le invito a abrir su Biblia en Lucas capítulo 24, versículo 21. Lucas 24, versículo 21. Yo le puse a esta predicación, ¿qué hacer con la decepción? Diga esto, pregúntele al que está a su lado, ¿qué hago con la decepción? ¿Qué hacer con la decepción en la vida? Lucas capítulo 24, versículo 21, dice de la siguiente manera: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Amado Padre Celestial, yo quiero darte gracias en este día por tu palabra, el privilegio hermoso que nos das de poder congregarnos con libertad en esta preciosa nación que permite, Señor, que tu reino sea establecido. Ayúdanos a brillar con tu luz y por favor te pido que hoy traigas entendimiento, consuelo al corazón, Señor, restauración y todo aquello que necesita nuestra vida para poder permitir que te sientes en el trono de nuestro ser y puedas transformarnos la mente, las emociones, Señor, y eso influye en nuestra manera de vivir y de relacionarnos en esta vida. Queremos aprender a glorificarte en todo, a esperar solamente lo que viene de ti y darte gracias, Señor, en todo y por todo, porque esta es tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok. Cuando escudriñaba este versículo, trata de dos discípulos que después de Jesús ser crucificado, en una época como la que estamos viviendo, Jesús está en ese proceso, resucitó en un día como hoy, y en ese proceso, en ese lapso de esos días, había muchas expectativas y habían surgido situaciones donde el interior de cada discípulo, de la gente que le seguía, tendría muchas preguntas y muchas dudas quizá dentro de su ser. Cuando escudriñamos la palabra de Dios, vemos que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay historias de personas que se sintieron frustradas por situaciones que han tenido que atravesar, circunstancias por las que debieron pasar, que parecían totalmente opuestas a las expectativas que ellos tenían con el Señor, con Dios, ¿cierto? Porque quizá la realidad que estuvieran viviendo no tenía mucho que ver con las promesas que habían recibido y vivían emociones y sentimientos, en muchos casos, que los llevó a experimentar algo que si miramos bien, cuando esto sucede, detiene, distorsiona, debilita la fe, el llamado que Dios hace en la vida a las personas. Esto se llama decepción. Diga al que está a su lado, decepción. ¿Cuántos se han sentido decepcionados en la vida alguna vez por alguna circunstancia? A ver, los lobitos. Sí. Si miramos, por ejemplo, en las Escrituras, podemos ver la vida de un profeta llamado Elías, ¿cierto? Y vamos a ver que Dios utiliza la vida de Elías de una manera extraordinaria para, fundamentalmente, desenmascaró al rey Acab, el rey que gobernaba en ese momento en Israel, junto con una esposa que no era de su pueblo y bueno, una serie de circunstancias que vivieron, ¿cierto? La esposa se llamaba Jezabel, ¿cierto? ¿Hay alguna mujer llamada Jezabel acá? No creo que en el mundo haya ganas después de conocer la historia de esta señora, aunque a veces algunas no necesitan que les pongan ese nombre, pero perdón, no dije nada. Si miramos, por ejemplo, lo que Dios hizo a través de Elías, del valor que tuvo Elías para enfrentar una circunstancia muy difícil. Su esposa era de una nación tremendamente idólatra y moviéndose a través de brujería, de magias y de muchas cosas que no tenían nada que ver con la palabra de Dios. Este rey se casa con esta mujer y es influenciado totalmente por sus creencias. Esa es una de las razones por la cual la Biblia enseña de que no se unan, dijo Pablo, le dijo a los corintios, en yugo desigual, porque generalmente termina el cristiano cayendo y no el inconverso levantándose, porque eligió mal, eligió incorrectamente. La desobediencia está en la elección y no en la convivencia, el fracaso, sino en la elección. Entonces el rey Acab se casa con esta mujer y esta mujer introducía sacerdotes, pero de su religión.
y los hacía pasar como profetas de Dios y los sostenían. Eran 450 profetas en ese momento que Elías se levantó y de parte de Dios y los confrontó a causa de todo eso que estaba viviendo el pueblo de Israel, que se estaba desviando. Vino una gran sequía, las cosechas no producían, el pueblo se había vuelto improductivo, la miseria, la ruina en lo que pasaba en la sociedad en general. En ese tiempo Elías los confronta y a través de una serie de unos sacrificios, bueno, no le voy a contar toda la historia porque nos quedaríamos todo el tiempo. Dígale al que está a su lado, tenés que leer la Biblia, ¿cierto? Entonces usted va a leer Primera de Reyes y va a encontrar esa historia apasionante. Confronta esos 450 falsos profetas y terminan Dios respaldando de una manera sobrenatural la vida de Elías, y esos profetas murieron. Les cortó las cabezas Elías a todos esos profetas y quedó expuesta una vez más la mentira y el engaño en su pueblo. Entonces sucede algo impresionante. Primera de Reyes 19, 1 y 2, dice la palabra que Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Versículo 2, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Versículos 3 y 4. Dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Mira esta situación. Vio el peligro, enfrentó 450 falsos profetas, les cortó la cabeza, los mató, y ahora una mujer lo amenaza y tiene que huir. Y dice: yo, la verdad, no sé para qué todo esto, quítame la vida, no soy yo mejor que mis padres. La decepción que había, quizá la expectativa que había en Elías después de esa victoria, quizá pensó: ahora Dios me va a premiar, Dios va a hacer algo con mi vida, después de haber cumplido con su mandato. Y ahora lo que recibo es la amenaza de una reina que me quiere destruir y me quiere matar. Señor, por favor, mátame, sácame de esta vida, no quiero saber nada. Frustración, decepción, confusión. Muchos años después, vamos a ver algunos ejemplos, después de haber resucitado Jesús, en esos días, el Señor envía un mensaje a sus discípulos a través de su ángel, ¿cierto? Y diciéndoles estas palabras: vayan a Galilea y esperen allá, yo voy para allá. El Señor resucitado, ellos no tenían idea, había una promesa, pero no entendían bien. Es muy difícil ver a una persona referente en su vida que se haya muerto, que le hayan matado, y de repente pensar: pero dijo que va a volver. Es algo que no tiene lógica dentro de nuestro concepto, ¿cierto?, de humanidad. En Marcos 16, 7, dice la palabra: el ángel en el sepulcro les dice de parte del Señor: pero id, decid a sus discípulos, y a Pedro, especialmente a Pedro, dice: y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como dijo. Miren, yo voy a ir a Galilea, le dice el ángel, decirles que a estas mujeres que les cuenten a todos, que yo voy a ir a Galilea y que ellos vayan y que yo voy a estar con ellos y me voy a encontrar. Esta gente dijo: no, tremendo, difícil de entender, pero se fueron. Los discípulos fueron a Galilea y quizá como parecía que el Señor no los estaba esperando cuando ellos llegaron, quizá fueron ellos los que tuvieron que esperar al Señor, porque ellos tenían que creer lo que el Señor les dice. Siempre Dios va a poner a prueba nuestra fe, y muchas de las veces sucederán cosas que nosotros queremos comprobar y esperar ver para creer, y el Señor dice: tienes que creer para ver. Ellos llegaron a ese lugar y entonces estaban diciendo: no viene, ¿qué pasó? No sé, dijo que venía para acá, pero no entendemos bien. Parece todo indicar que la decepción una vez más los invade, y especialmente a Pedro. Entonces, estando en la playa de Galilea, sucede esto. Vean que el mensaje dijo: díganle especialmente a Pedro que voy para allá. Y en Juan 21, versículos 2 y 3, dice: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos.
Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Diga esto, por favor, no pescaron nada. La decepción en la vida produce varias circunstancias. Muchas veces se producen a través de cuando hay una actitud de decepción en la vida. Una de ellas es la improductividad, ¿cierto? Pareciera ser que una persona decepcionada en la vida se siente siempre que algo no le permite avanzar ni le permite crecer. Hay un detenimiento, hay improductividad, hay dudas, hay frustración. Pedro seguramente dijo, me está tardando mucho, dijo que venía, pero no vino. Otra vez más lo mismo, así que yo me voy a pescar. Mire, en otra ocasión, una persona, un principal de la sinagoga, un ministro de la ley judía, acude a Jesús en un momento muy apremiante, muy difícil, porque su hija estaba enferma y parece que ya no había otras posibilidades que decir, vamos a ver a Jesús, porque todo el mundo está hablando de él, por donde él pasa, la gente se sana, la gente le sigue, algo está sucediendo. Entonces dijo este principal de la sinagoga, voy a ver a Jesús a ver si puedo hacer algo por mi hija. Y mientras él hablaba y le decía, por favor, Señor, mi hija se está muriendo, haz algo. Marcos capítulo 5, versículo 35. Antes de que Jesús le dijera una respuesta a su pedido, le diera una respuesta, alguien viene con la noticia. Marcos 5, 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Si tu hija se murió. Decepción, desilusión, esperanzas rotas. Lo mismo le sucedió a Marta y a María, los amigos de Jesús, las hermanas de Lázaro, ¿cierto? Conoce la historia, ¿cierto? Si no, le recomiendo, lea la Biblia. Juan capítulo 11, versículo 21. Y Marta dijo a Jesús, ellas lo reciben con una dedicatoria de bienvenida muy especial. Le dijo Marta, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si vos hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. En el versículo 32 ahí de Juan 11, dice María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies. María parecía un poco más espiritual que su hermana Marta, ¿cierto? Y postrándose le dice, Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Decepción, desilusión. 2 discípulos de Jesús iban por camino de Emaús, ¿cierto? Es la historia el versículo base que utilizamos tiene que ver con esta historia. Y alejándose ellos del propósito que tenían, parece que fueron invadidos por la decepción. Lucas describe este momento de esta manera, Lucas 24 del 13 al 15. Dice, y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. 60 estadios eran más o menos 11 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Ellos venían discutiendo entre sí, venían diciendo qué fue lo que pasó, otra vez la desilusión, otra vez promesas incumplidas en nuestra vida. Y Jesús se para, se pone al lado de ellos, resucitado, y empieza a caminar. Ellos no se dieron cuenta de quién era que estaba caminando a su lado. Porque esta historia nos muestra de que cuando las cosas no nos salen como esperamos en la vida, cuando tenemos expectativas en la vida pensando que Dios hará las cosas como nosotros nos imaginamos que deberían desarrollarse, sus promesas, y cuando las cosas no son así, nos invade un sentimiento llamado decepción. Cleofas y su compañero volvían a sus vidas anteriores, caminaban en sentido contrario al propósito que Dios había trazado para ellos, porque la realidad que ellos ahora estaban viviendo no tenía lógica, no tenía relación con todas las promesas de libertad y sentido de vida que Jesús les había prometido.
Muy seguramente en su imaginación, estos discípulos, como tantos otros, vivían con la esperanza de que el Mesías, el libertador manifestado en la persona de Jesús, fuera a ser un líder revolucionario que los iría a hacer libres a través de una revolución, alentando a sus contemporáneos, ¿cierto? A judíos a levantarse para luchar y libertar a Israel de una opresión militar, de una opresión política que ejercían los romanos contra la nación. Entonces el judío pensaba de esta manera: algún día las promesas en las Escrituras están de que vendrá un libertador. Y impondrá una justicia que destruirá y mandará al infierno a todos los que no sean de nuestro pueblo o a todos los que no acepten la verdad de que nuestro Dios es el único Dios. Entonces la expectativa del judío era esa. Ellos estaban pensando: va a venir y se va a parar y va a hacer una revolución y no queda pero ni el gato acá. Y vamos a ser libertados, vamos a tener una mejor calidad de vida, va a haber igualdad de derechos, no va a haber opresión, no va a haber tantas circunstancias adversas por las que estamos viviendo. El versículo 17 de Lucas 24, del 17 al 21, dice: Jesús entonces aparece resucitado y camina con ellos, pero ellos no le reconocieron. Ellos no le reconocieran, venían tan enfocados en su problema y en su decepción que no reconocieron quién era el que caminaba y el que les estaba preguntando. Y les pregunta, dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofa, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón perfecto, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. No puede ser. No puede ser. Mira en qué terminó la promesa, mira cómo nos defraudó esta circunstancia, la decepción que los había invadido. Las cosas no habían funcionado como ellos esperaban que funcionasen. Ellos venían tristes, venían decepcionados, discutiendo la situación entre sí. Seguramente llegarían a la conclusión de admitir que una vez más la vida está llena de decepciones, de promesas incumplidas, de expectativas de una mejor calidad de vida, una mejor situación, con promesas que siempre nos vuelven a hacer caer en la triste realidad de que esta nueva promesa vuelve a ser más de lo mismo. Estudiando la posmodernidad, dicen los pensadores y teólogos que esta es la etapa donde la amoralidad y cada uno tiene su propia ley. Por el fracaso de la modernidad, cuando se levantó, y en el siglo XX concluye esa etapa, porque todas las promesas que se le había hecho a la sociedad, de que mejores gobiernos, la tecnología, el progreso y todo eso que prometían una mejor calidad de vida, termina siendo más de lo mismo. El hombre no puede encontrar su plenitud. Entonces entró esa etapa donde ahora la gente dice: yo voy a ser feliz a mi manera, no le creo más a nadie. No creo en todo lo que me enseñaron, no creo en todo lo que me dijeron, no creo en todo lo que me predicaron y no creo en todo lo que dicen los gobiernos de turno. Entonces esa decepción lo lleva a decir: tenemos que reinventarnos y a vivir algo nuevo. Y seguirán apareciendo etapas hasta que el hombre pueda admitir de una vez por todas que lo único que necesita para encontrar plenitud y vida se llama Jesucristo. Ni los placeres, ni el progreso, ni la ciencia, ni todo lo que ni los pensadores, ni las filosofías, ni nada de lo que se dice ahí puede llenar el corazón del hombre. Entonces, nosotros pensamos que Él era el que iba a hacer, pero además de esto ya hace 3 días que se murió. En el interior de cada uno había colocado Jesús esperanzas al hablar y al escuchar sus palabras, sus mensajes. Ellos habían experimentado algo que al estar con Él
nunca habían sentido en la vida. El consuelo, la seguridad que irradiaba en los seguidores, los que escuchaban su mensaje, los milagros y la sanidad de que desafiaron la lógica y alteraban el rumbo de todo, de la naturaleza y de todo lo que existía, recuperando enfermos terminales, haciendo sentir aprecio y pertenencia a gente confinada a la ruina, confinada a la muerte, gente rechazada, que recupera la alegría, la esperanza, las ganas de seguir viviendo, a gente sentenciada a padecer y sufrir el desprecio de una sociedad que celebra y solamente da respeto a aquellos que logran éxito terrenal en la vida, esclavos no solo de un pueblo conquistador, sino que de un despiadado y cruel imperio, ¿no? Como era el romano, pero además también estaban sometidos a un sistema religioso que les decía que solamente se puede alcanzar el amor y la aceptación de Dios a través de logros, a través de sacrificios para llegar al cielo, con rituales y sacrificios personales que los tenían cautivos constantemente en la decepción, porque esa religión no producía cambios. Vivían sin tranquilidad, todo el tiempo estaban esperando que Dios haga algo y todo parece que siempre era lo mismo. Nunca sucedía nada, se sentían culpables, siempre acusados por la religión, siempre acusados por una ley que fue establecida por Dios para que el hombre no la pueda cumplir y no establecida para que el hombre la pueda cumplir y llegar al cielo, sino para que el hombre se dé cuenta de que esa ley es imposible de cumplir en las propias fuerzas y queda a la luz y expone la ley el pecado, porque si no hay ley no se puede saber si hay transgresiones o no. Pero de pronto aparece Jesús y todo parece tener sentido ahora. Vuelve la esperanza, vuelven las fuerzas, vuelven las ganas de vivir y disfrutar la vida como era en la niñez, con inocencia, con verdadera justicia social, con promesas, sin corruptos que los opriman. Pero el Mesías ahora se acababa de morir. Todo eso que nos dijo el hijo del carpintero y que nos relacionamos estos 3 años y medio con él, todo eso hermoso se fue. Y empiezan a pensar, todo tiempo pasado fue mejor. Pero nos damos cuenta que la vida sencillamente es una sucesión de circunstancias que en la mayoría de los casos, la decepción, la frustración, todo aquello que quisimos comenzar con alegría, con expectativas en la vida. Ahora el Mesías se acaba de morir. Aunque en su mensaje Jesús les había dicho repetidas veces que debía padecer, que iba a morir, que iba a sufrir a causa de la religiosidad del pueblo, que lo iban a rechazar. Pero ellos, a causa de la decepción, ellos no lo podían recordar. Y si lo recordaban, mucho menos tenían la capacidad de poderlo creer. La realidad que muchas veces debemos afrontar en la vida es tan fuerte, puede llegar a ser tan adversa y negativa que nos aterriza y nos quita los sueños, nos invade la decepción muchas veces. Y esa es la razón por la cual muchas veces queremos abandonarlo todo. Y de hecho hay mucha gente que abandona para volver a empezar con una nueva promesa de esperanza, un nuevo negocio, una nueva familia, una nueva relación. Pero no poder salir de ese círculo que vuelve siempre a lo mismo. En momentos como los que vivió Elías, Marta y María, el mismo Pedro, el líder religioso, o estos discípulos, nosotros podemos ver cómo también en nuestro interior se producen emociones negativas que nos quieren llevar a abandonar muchas veces. ¿Cuántos han sentido ese sentimiento? Yo no quiero seguir, no quise abandonar. Muchos podemos decir, yo abandoné. Y volví a intentarlo, y volví a abandonar. Y estoy en ese proceso donde cada vez se me hace más difícil volver a confiar. Encontrar relaciones correctas, o encontrar gente con las cuales podamos tener una relación abierta y sincera. Entonces nos cerramos y nos volvemos aparentes.
y vamos a la iglesia y en nuestro interior hay una gran necesidad, ¿cierto? Pero toda esa frustración y ese dolor y esa falta de confianza se convierte en una fachada y nos aprendemos pronto un idioma. Gloria a Dios, aleluya, quien vive por siempre y jamás. El Señor es mi pastor, nada me faltará. No lo digo porque tenga escasez, sino que he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo he sido enseñado. Así para estar saciado como para padecer necesidad. Así para tener abundancia como para pasar hambre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Creer. Creer. Estas son las cosas que nos suceden en la vida cuando las cosas no salen como nosotros esperamos que debieran funcionar. Ellos se imaginaban que Dios se movería y Él sería el libertador de una forma que ellos imaginaban que lo tenían que hacer. Cuando un hombre y una mujer se unen para construir una familia y al convivir se dan cuenta de que las cosas no marchan, las expectativas que tienen uno del otro no son lo que esperaban. Entonces el matrimonio se llegó a convertir en un calvario y cuando empezamos no fue con esa intención de vivir de esa manera. Entonces lo único que queda es el divorcio, lo único que queda ya es decir, ya todo esto fue. Esto se murió, arranquemos por otro lado de nuevo. O los jóvenes invadidos por el mensaje hedonista de estos tiempos, ¿cierto? El hedonismo que dice que el placer es bueno porque si me hace sentir bien, entonces el placer es lo correcto. Y eso se busca de conseguir a cualquier precio. Esta es una de las etapas de la historia donde el hedonismo predomina. Estos tiempos de donde placer y libertad se unen y libertad, es decir, yo hago lo que quiero porque lo que quiero es lo que me hace sentir bien. Entonces esos son los dos puntos de estos tiempos. Entonces encuentra el joven en el sexo fuera del matrimonio placer, buenos momentos y no se dan cuenta de la esclavitud en la que están viviendo y sigue la relación hasta llegar al hastío. Por eso no pueden pensar con tranquilidad. Si te quedas me matas, escuché una canción y dice, y si te vas me muero. ¿Cierto? Así vivíamos nosotros antes de conocer a Cristo con mi esposa, ¿cierto? Ella hacía las maletas unas 3-4 veces a la semana. Yo me la había llevado a Buenos Aires, la había rescatado y me la llevé a Buenos Aires a vivir. Ella vivía en una ciudad, mamita, un pueblo, ciudad. No, era ciudad. Tenía 2 habitantes más y llegó a categoría de ciudad. Mentira, en la ciudad. Bueno, vos me tenés que amar igual. Y era tremendo esa convivencia, la atadura sexual, lo que produce es eso. Uno quiere hacer todo lo posible y dar todo lo posible hasta que consigue esa unión que le llama placer y dice esto es bueno porque nos amamos. Y la atadura que viven, los celos, la contienda, el enojo, los desplantes, el egoísmo que se vive, el egocentrismo, ya no es qué puedo hacer por ti, sino es qué vas a hacer por mí. Esa relación que llega hasta el punto de hastío y ya no saben contra qué pelean ni contra qué luchan. Y es esa atadura, los celos, la falta de una comunicación generosa, bondadosa, viviendo solo el momento egoísta de sentir individualmente placer a costilla del otro. Y todo cambia de repente y entonces vamos a la iglesia y el joven le pide a Dios que lo bendiga y que guarde sus proyectos y que bendiga la relación y de pronto esperando que pase algo bueno y él la llevó a la iglesia para convertirla o ella lo llevó a él para convertirlo. ¿Cierto? En sapo, dice el cuento, lo va a convertir. ¿Cierto? Si Dios no hace su obra, yo no puedo convertir a nadie. Dígale, por favor, nosotros no podemos convertir a nadie. Cada uno tiene que tomar su decisión, pero entonces de pronto esa oración de Señor bendícenos, todo cambia de repente. ¿Por qué? Porque aparece el embarazo no deseado. Señor, ¿qué fue lo que pasó? Te estamos pidiendo. Y viene la desilusión. Vamos para 30 años en el Evangelio con mi esposa. Hemos trabajado en consejería familiar durante muchísimos años, entrenados para esa parte, con muchísima gente.
Y hemos visto vez tras vez la gente desilusionada que se pregunta, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y Dios le pregunta a la gente, ¿y dónde estás tú? ¿Dónde estabas tú cuando te enseñaba, cuando te hablaba, cuando te decía las cosas? ¿Dónde estabas tú? Y se derrumba todo. Algunos se van a vivir juntos, ¿cierto? Y prefieren tomar con un poco más de responsabilidad la situación a la manera moderna que hoy impone la sociedad. ¿Para qué casarse eso? A mí no me hace falta un papel, ¿escuchó eso? Yo no tengo que gastar dinero en fiestas, yo no tengo por qué ir a decirle a alguien. Entonces, y es real, se pueden amar y pueden sentir cosas en su vida, pero algo no funciona y van a tener que pasar por grandes luchas esa pareja. De querer vivir una vida compartida, pero con egoísmos y con condiciones constantes. Otros deciden legalizar la unión. Se casan para después vivir resignados en una lucha constante de una convivencia egocéntrica, llena de celos, desconfianzas, contiendas, incomprensiones, resignaciones o desilusiones, mentiras, engaños, que después se pueden remendar, pero no se pueden solucionar hasta que no se exponga la verdad. En otros casos, la decepción es tan grande que se separan para volver a comenzar otra relación, pero con la desconfianza y la decepción que se perdió en esa circunstancia anterior, cuando las ganas vencieron a la inocencia, cuando la sensualidad aplastó a la responsabilidad o cuando la inmoralidad sexual y la depravación humana llevan a pretender llamarle familia a una unión de personas de un mismo sexo, buscando a alguien semejante que piense como ellos para poder convivir, teniendo que enfrentar las consecuencias nefastas de la decepción existencial y de las preguntas no contestadas porque insatisfechas, porque esa vida llevará a una vida llena de emociones cambiantes y aunque no lo quieran ver, aunque no se quiera ver de esa manera, eso no va a funcionar porque Dios no nos diseñó para vivir de esa manera. Lo mismo sucede cuando se quiere trabajar, comenzar una sociedad, quizás para trabajar y crecer económicamente, ¿cierto? Mejorar la calidad de vida, expectativas de prosperidad, con los deseos y las buenas intenciones de mejorar, ¿cierto? Eso está bien. Y buscar en una sociedad una ayuda mutua, ¿cierto? Una sinergia que complemente, que traiga prosperidad, pero de repente uno de los dos defrauda, traiciona a la otra parte, vienen los pleitos, las injusticias que no reparten de acuerdo a lo pactado, la irresponsabilidad del otro, el esfuerzo que recae sobre uno solo, y vuelan por el aire, ¿cierto? Otra vez las buenas expectativas que tuvimos al principio, cayendo en la decepción. Entonces dicen, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde están todas esas profecías de prosperidad que me dio la vidente cuando fui a la iglesia? No voy a decir el chiste porque están cansados de escucharlo, pero cierto. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo? Sí. ¿Quiénes vinieron por primera vez? Bueno, lo digo. Le decían la vidente porque solo tenía 2 dientes, la vidente. Ok. Perdóneme. Cierto. Quizá uno nunca imaginó al comenzar todos estos sueños de felicidad y bienestar que algún día tengamos que enfrentarnos a una realidad que aplasta todas esas expectativas. Y la pregunta entonces es, ¿qué se debe hacer con la desilusión? ¿Cómo hacer para superar una decepción en la vida? ¿Cómo salgo cuando todos esos sueños que comencé a transitar y se enfrentan con las aflicciones que producen esas expectativas que se desvanecieron, que la realidad me muestra que vivo frente a una situación despiadada en mi vida? La aflicción que tenían estos discípulos mientras caminaban esos 11 kilómetros
regresando a sus vidas anteriores. Eso significa volver a Emaús. Vamos a volver a lo que antes de todo esto. Vamos a volver a nuestra vida anterior. Y volvían decepcionados. La decepción los estaba desviando del propósito. Dice la palabra que ellos hablaban de lo que había sucedido y discutían entre sí. Lucas 24:14 dice, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Pero Jesús, dice la palabra, se aparece por detrás y comienza a caminar con ellos, se les aparece, pero la decepción era tan fuerte en esta gente que Jesús caminaba, pero ellos no podían reconocer quién era el que caminaba al lado de ellos. Estaban tan sumergidos en sus abortadas expectativas que ellos no podían ver. Y quiero decirte, eso sucede cuando la desilusión en la vida es tan intensa. Porque solo miramos para adentro, no podemos ver al Señor en la vida. El desánimo es tan fuerte que nos impide ver lo bueno y se endurece el corazón y no se puede ver con claridad. La palabra dice en Lucas 24:22, cuando Jesús le hizo esas preguntas, ellos siguen conversando, no le reconocen, pero les dicen estas palabras. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día, dice, fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él, dice, no le vieron. Pero a él no le vieron. O sea que vinieron con una buena noticia. Nos dijeron que algo había sucedido, que él no estaba. Nos vinieron a contar que unos ángeles les dijeron unas cosas, pero la verdad no sabemos qué pensar. Porque mira, la decepción siempre hace que la fe se debilite en la vida. Ahora, ¿cuál es la fe que se debilita en la vida del cristiano? Es la fe en las promesas y en la palabra que Dios establece. Y cuando entra decepción en la vida del cristiano, lo último que hacemos en muchos casos es ir a la palabra del Señor y a refugiarnos en oración para ver qué es lo que Él dice y cómo Dios me puede sacar de esta situación. Creemos a otras cosas, creemos más en la realidad y decimos, no, esto no funciona. Para mí no funciona. Como dice mucha gente quizás, es que fui a consejería, pero no me funcionó. Vimos a una gente y nos dijeron una noticia, pero mira, la fe se debilita en la vida cuando hay decepción, pero la fe en la palabra de Dios. Quiero decirte, hay gente que tiene una fe increíble para decir, esto yo sé que va a pasar. Tienen fe en lo que va a pasar. Yo tengo fe que el número de baloto que compré va a salir. Fíjate. Yo tengo fe que va a pasar esto. ¿Cierto? Y aparece acá, yo tengo fe que todo cambiará. ¿Cierto? Y tienen fe. Pero no tienen fe en lo que Dios dice en su palabra. Y nosotros tenemos que tener fe en la palabra de Dios, fe en lo que se estableció, fe en lo que salió de su boca. No fe en lo que la sociedad propone, no fe en lo que los amiguis de turno, los vivos, los banana split, eso, andan pregonando por ahí que te están llevando a la ruina y no te puedes dar cuenta para dónde vas. Que se burlan de cuando hablas de Dios, que se burlan de cuando tú hablas de Cristo, pero se fastidian cuando tú les dices una verdad. Tener voltaje para resistir hay que tener una convicción muy fuerte. El Jesús resucitado tiene que estar en el corazón. El Espíritu Santo es el que nos da el poder y la capacidad para vencer. Porque es aplastante cómo se vive en este mundo los sistemas de pensamiento que hay, que están arrastrando y están tragando vivos a jóvenes. Y por eso hay tantos jóvenes y tantos hijos que no tienen modelo de liderazgo ni de papás en la vida. Buenas noticias, pero no las creemos porque corremos el peligro de que nos pueda ser algo que no sea real, que no tenga que ver con la realidad que estamos viviendo.
Estos hombres pensarían, bueno, ya nos sentimos defraudados una vez más, entonces no estamos dispuestos a creer. No estamos dispuestos a creer. Así somos. Mira, yo llamé una vez, yo lo di todo. Ahora no me pidan que vuelva a creer. Ya me defraudaron en aquella iglesia, así que ahora yo no voy a volver a servir. Yo serví en una iglesia y me fue tan mal. Uno como pastor escucha gente muchas veces esto. Y quizá con el tiempo pase a ser de la lista de que otros pastores tengan que escuchar en una nueva consejería. Que en esa iglesia que estuve me defraudaron, yo no quiero volver a servir. Yo no necesito una iglesia para estar con Dios. ¿Escuchó esa frase? ¿Sí? Si se la dijo usted mismo, necesita urgente regresar a Él. Porque ahí me defraudaron, porque ahí son todos iguales. Voy a comenzar mi propio grupo, dicen otros. Voy a llamar a los que se fueron cuando estábamos juntos en la iglesia, que se fueron antes que yo, para comenzar la iglesia verdadera. Porque allí no son de sana doctrina, dicen algunos. Entonces llaman a aquellos que se fueron antes. Pero antes, cuando tuvieron la oportunidad de amarse, de soportarse y sirviendo juntos en un ministerio, estando en la misma iglesia, soportarse, se defraudaban mutuamente, se criticaban. Y ahora, como Pilato y Herodes, vuelven a ser amiguis, culpando a la iglesia de donde salieron como los responsables de su comportamiento. Y cuando tenían la oportunidad de perdonarse, de amarse, de cuidarse y de soportarse, lo único que escuchaban los líderes y los pastores eran críticas en consejería, pleitos unos del otro. Y ahora que están afuera, están de amiguis y hasta se sacan la foto y salen en internet abrazados en Navidad, diciendo ahora vamos a abrir nuestro propio grupo y vamos a sacar a la gente que está ahí porque ahí no son de sana doctrina. Y entonces los confundidos llaman a los confundidos y confunden a más gente. Y en el nombre de la unidad lo que producen es división y quieren sobreedificar en fundamento ajeno. Pero cuando tuvieron la oportunidad de ser parte y hacer parte de esa gente que le molestaba, que le caía grueso, ¿cierto? Que no se ponían desodorante y por eso no le abrazaban y todo eso. Ahora se sacan la foto así, diciendo ahora sí tenemos la verdad. Uno lo ve en estos años a diario, todas esas circunstancias. Y sabe la decepción que es haberlo dado todo. Ayudar a gente a terminar sus carreras, ayudar con mercado, comprenderlos, ayudarlos, llevarlos en una dirección. Algunos se casaron, algunos quisieron construir un hogar, confiamos, siguen adelante, pero ahora no, ahora reciben el llamado y los confundidos escuchan a los confundidos, que obviamente nunca se dan cuenta que están confundidos, siempre lo tienen claro. Miremos la palabra de Dios, busquemos juntos las Escrituras, busquemos la verdad, no tener la razón. Me fui porque me dijeron algo que no me gustó. Me fui porque allá dicen unas cosas. Mira, si está en la palabra de Dios y está interpretada correctamente, no podemos hacer nada. Todos dependemos de la palabra de Dios. Pero tenemos el concepto de que el líder parece que está por encima de eso y no tiene que estar sometido a la palabra. Dios nos examina a todos. Cumplimos diferentes funciones, pero Dios nos examina a todos. La iglesia de Jesucristo depende toda del liderazgo de las Escrituras y de la autoridad suprema de la palabra de Dios. A mí no me gusta mucho tener que decirle a la gente cosas que no les gusta escuchar, pero que Dios está diciendo. La decepción es muy grande. Por eso tenemos que aprender a vivir y mirar más allá. No esperes nada de la gente. Si lo das todo, no estés esperando nada, hazlo para Dios, haz las cosas como para Dios. Entonces cuando tú te mueves en esa dimensión, tú lo único que vas a recibir es bendición de parte de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú diste, Dios te bendice más. Y cuando Dios te empieza a bendecir porque tú das y empieza el Señor a exponerte y a brillar en tu vida, se cumple lo que dijo David en el Salmo 23, aderezas mesa delante de mis angustiadores, pues el Señor pone un banquete. Entonces, la gente, los que se fueron, estamos esperando que se caiga la iglesia. Sí, se la van a tumbar, No la tumbaron. ¿Y cómo está la iglesia? No, una bendición, el Señor está trayendo más gente. ¿Cómo? Y empieza. Y los pastores se compraron un carro. ¿Cómo? Tendrían que estar en la ruina. ¿Cierto? ¿Y qué está pasando? No, están bendiciendo. Y el equipo alabanza, ¿cómo está? No, una bendición. Mira, hay unos niños y unos chicos que pasaron un proceso largo y Dios los está usando.
pasando cosas hermosas. ¿Cómo? Eso es... Adereza mesa delante de mis angustiadores. No esperes nada, haz todo como para el Señor en la vida. Bendice a las personas que te ofendieron. Es duro, es difícil, pero hay que aprender a morir. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora sufro en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, morir. Decirle a que está a tu lado, morite de una vez, che. Así somos. Llame una vez, no quiero saber más nada. Mucha gente proclamando unidad fomenta división, confunde, pretendiendo edificar donde ya ha sido puesto un fundamento. Y todo esto lo produce la decepción en la vida. Porque si eso no es sanado de raíces, se va a volver a producir y entonces eso forma un círculo que nunca termina y me estoy yendo de todos lados y estoy abandonando para después volver a empezar con expectativa y volver a caer en el mismo círculo. Comenzando siempre algo que se aborta con las decepciones de unos con otros porque las expectativas fueron puestas en las circunstancias y no en toda la palabra de Dios. Por eso Jesucristo resucitado tiene que aparecer si le dice a estos discípulos confundidos. Lucas 24 del 25 al 27. Cuando los escucha hablar, dice que entonces se les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Porque quiero decirte esto, amada iglesia, solo el poder de la palabra nos puede dar la capacidad de poder ver esa dimensión en la vida. Una dimensión, como dice un pastor amigo, tan delgada, una línea tan delgada que separa la desilusión del enojo. Es ese límite que separa las heridas del odio y que es tan difícil detectar entre la amargura y la acusación. Porque es muy fácil pasar de una dimensión a otra, que se separan por una línea muy delgada para otra vez volver a comenzar. Mire, pasar de la amargura a la acusación es algo muy frecuente en la vida de la gente. Entonces tienen que encontrar un culpable de la infelicidad, un culpable de la decepción, porque tú no te comportaste o no funcionaste como yo estaba esperando o se suponía que a mí me parecía que lo correcto sería que tú te comportaras de esta manera. Pero ¿qué dice Dios? Por eso Jesús dijo, oh insensatos, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le fue predicando y contando todo lo que la Escritura decía, desde Moisés que hablaba de Jesús hasta esos días. Y le fue hablando la palabra. ¿Por qué? Quiero decirte porque la palabra de Dios es la única que tiene el poder, para poder entender. Porque el desánimo a veces es tan fuerte que en la vida nos impide ver lo bueno. Se endurece el corazón. Como dije recién, no se puede ver con claridad. Y solo el poder de la palabra nos puede sacar de esa dimensión. Porque las heridas no sanadas producen odio, producen rencor. Porque la amargura produce acusación y es imperceptible. Ese límite tan difícil de detectar. Y ese es el problema cuando vivimos con las expectativas de que Dios va a hacer algo en la vida como nosotros lo imaginamos. Y entendemos, y siempre aparece la palabra que dice, sus caminos no son mis caminos. Pero en el momento de la desilusión no podemos abrazar esa verdad, porque la desilusión nos detiene. La desilusión nos hace perder sabiduría. La desilusión hace que perdamos el rumbo. Esa era la razón por la cual estos dos discípulos volvían a la vida anterior. Ellos no podían ver que eran sus expectativas equivocadas lo que los llevó a caminar por el camino que no era. No fueron las circunstancias, ni las personas, ni el mismo Jesús los responsables de sus desdichas. Fue su mentalidad, fueron los fraudes, las heridas,
las que causaron cicatrices que volvían a hacerlos detener y no creer en las promesas de Dios. Porque hay un momento que algo tiene que pasar en la vida para poder vivir un tiempo nuevo. Hay un tiempo que debe venir para reconocer que yo necesito nuevas fuerzas, que necesito volver a confiar, que me van a defraudar, que me van a traicionar, que me van a criticar, pero que tengo que seguir adelante. ¿Se imagina uno como pastor? Diciendo, no, la hermanita Petronil está diciendo que por culpa de su esposa y que por culpa de tuyo. ¿Se imagina? ¿Cuánto duraría uno en el ministerio? No se puede vivir siempre viviendo o volviendo a Emaús. Jesús se acerca a ellos y les da la oportunidad de salir de ese estado de decepción. Ellos necesitaban aprender que Dios no hizo las cosas como ellos querían, porque los caminos de Dios son mejores que los nuestros. Y lo que Dios está haciendo en nuestra vida es ayudándonos a desarrollar una fe, diga esto, una fe. Y nuestra fe se desarrolla a través de lo que no vemos, sino a través de lo que creemos. Y la palabra de Dios dice algo y yo la creo. Entonces estoy pasando a una dimensión de fe. Pero no como en estos tiempos que en tanto lo hace, fe en la fe. ¿Cuántos saben que van a ser ricos y millonarios? Amén. No, amén. Ayúdalo, Señor. Porque si no trabajas y no siembras bien, podrás encontrar la fortuna por otro lado, pero si no es correcto, créeme, eso se evapora, se va. O se va la vida antes, ¿cierto? No hace falta que aclare nada. Algo tiene que pasar. Y mira, en la decepción Elías quiso morir y Dios lo despierta y lo alimenta con un animal inmundo como era un cuervo para los judíos. Jamás se le ocurriría a un judío que un cuervo lo alimentara. Dios le envía un cuervo y le dice, levántate porque el largo camino te espera. Porque te llamé para grandes cosas, Elías. Y todavía te falta agua, todavía falta mucho camino. ¿Por qué? Porque todavía te falta edificar un Eliseo. Todavía falta edificar un Eliseo. Mataste a los 450 profetas. Me he glorificado en mi pueblo, pero aún falta algo. Tienes que dejar un legado a los que vienen atrás, Elías. Largo camino te espera. Al principal de la sinagoga lo vienen a decepcionar de su casa cuando fue a ver a Jesús. No molestes al maestro, la niña ha muerto. Jesús le dijo, no temas, la niña está dormida. Marta y María, decepcionada, le dijeron, Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús le dijo, Lázaro resucitará. Pero la decepción no les permitió ver con sabiduría y revelación lo que Jesús les dijo. Entonces dijo, yo sé que resucitarán el día posterior, aleluya, gloria a Dios, quien vive por siempre jamás. Amén. No entendió nada. No entendió nada. Tu hijo resucitará, tu hermano resucitará. No entendieron. A Pedro le dijo, Pedrito, aunque te hayas equivocado, aunque a veces las emociones te lleven a tomar decisiones que te hicieron hablar de más, vas a volver a tirar las redes, volverán a salir llenas de prosperidad, de productividad, porque mi promesa, quiero decirte que aunque te equivoques y aunque te haya desilusionado la vida, mi promesa está intacta, serás una roca, rescatarás almas para salvarlas del infierno. Y te tengo una noticia más, Pedrito, te voy a dar la llave de mi casa, porque tengo tanta confianza en ti que todo lo que tú desates aquí se desatará en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Yo voy a sacar tu vida. En el mundo van a tener aflicción, en el mundo hay complicaciones. Y a ustedes dos muchachos le conté mi historia en la Biblia para que mi palabra recobre vida, traiga sanidad y puedan recuperar el propósito. Puedan ser sanados de la decepción y sanados de las heridas. Porque quiero decirles, muchachos, este mundo está lleno de decepciones. Pero si existe alguien especialista en este tema, se llama Jesucristo. Nadie fue tan defraudado. Nadie fue y está siendo tan decepcionado, tan rechazado, tan afligido como lo fue Jesús en este mundo. Toda la traición, todo el fraude, toda la maldad de la humanidad la tomó en su persona y la cargó hasta la muerte. Pero un día como hoy resucitó, volvió a la vida para decirte, llegó el tiempo de que recobres las esperanzas, porque llegó el día de la resurrección para ti también, iglesia. La dicha, la felicidad, las esperanzas y la vida se manifiestan
cuando permitimos que su palabra nos limpie el corazón, sane las heridas y nos dé el valor para tomar la decisión de perdonar a los que nos han decepcionado en la vida, de que nos seque las lágrimas derramadas por el dolor y la humillación que nos han causado tantas relaciones frustradas. Todo fue necesario. Dígale que está a su lado, todo fue necesario. Y forma parte de su plan para que aprendamos a confiar en Él y solo en Él. Está manifestado en su palabra que nunca cambia. Lucas 24, 45. Si pueden ir viniendo los chicos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis embestidos del poder de lo alto. ¿Sabe? Cuando entendemos, el propósito de Cristo resucitado en nosotros, las decepciones, las desilusiones, los fraudes ya no serán los que nos alejen del camino, sino que serán los que nos acercarán más a Él. Cuando entendemos el propósito, lo primero que vamos a hacer es refugiarnos en Él para poder amarle más a Él. Póngase de pie, por favor. Y quiero invitarle a que juntos leamos estas palabras que dijo Pablo. De Romanos capítulo 8, versículos 28 al 39. Vamos a leer juntos en este día tan especial. Dígale al que está a su lado: el Señor te libra de todas las decepciones, de todas las angustias, de toda la adversidad. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Dios es por nosotros. Si Dios es, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Feliz Pascua! ¡Feliz resurrección! ¡Dele su mejor aplauso!